Buscando entre los libros del espíritu de profecía que tengo, encontré el libro Maranata, El Señor Viene, y me puse a revisar y encontré un capítulo que se titula Alimento y Tierra en los Últimos Días. Y entonces me propuse elaborar un material audiovisual para ilustrar un poco lo que trata ese capítulo de ese libro devocional. Y bueno, quedó con este título de esta forma: Perspectivas del conflicto final, alimentos y tierras en los últimos días, una exploración contemporánea sobre la fe, la providencia divina y la autosuficiencia ante el colapso de los sistemas de soporte del siglo XXI. Recordemos que desde hace mucho tiempo hay escritos en la Biblia, pasajes de la Biblia, que hablan acerca de una crisis final en la etapa culminante de la historia de la humanidad. Y en este capítulo o en este día que trata el devocional Maranata, considera algo relacionado precisamente a los alimentos y el uso de las tierras para este tiempo final o para los últimos días de la historia de la humanidad. Más o menos orientado en esa idea, hay un pasaje que está en Mateo capítulo 6, verso 34. No sé qué versión es esta. Dice: así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo, basta a cada día su propio mal. En la versión internacional, este versículo de la Biblia dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nos insta a no preocuparnos por el día de mañana. Ahora bien, hay visiones de alerta en relación a todo esto, y es una advertencia contemporánea. En el texto, en alguno de los espacios dice: las revelaciones dadas para el tiempo de angustia alertan con solemnidad que buscar la seguridad mediante recursos estrictamente temporales es contrario al plan de fe divina. Hay personas que tratan de, eso que le dicen los prepper, tratan de tener recursos, de tener búnkers subterráneos, de tener lugares secretos donde contener alimentos, agua, formas de obtener energía eléctrica, para poder subsistir una probable hecatombe o cataclismo mundial que ocurra a causa bien sea de una bomba atómica o de bombas atómicas, o de un meteoro o un asteroide que choque contra la Tierra, o el cambio de polaridad de la Tierra, o una eyección solar de masa coronal, etcétera. Muchas explicaciones en respecto a esos elementos escatológicos que tratan de explicar de alguna forma eso, precisamente los acontecimientos finales de la historia de la humanidad. No obstante, el espíritu de profecía dice que la preparación material autónoma debilita el desarrollo de la confianza real en el Creador. La trampa de los almacenes, lo que precisamente comenté. El esfuerzo humano limitado, el impulso de construir depósitos o despensas automatizadas para asegurar alimentos es un reflejo del temor social. Las estructuras de almacenamiento que no dependen de la providencia divina fallarán irremediablemente, tal como lo comenté anteriormente. De nada valdrá en la lucha entre el bien y el mal que usted tenga
todos los almacenes, todos los depósitos subterráneos, ocultos, vigilados, como usted quiera, frente a lo que será el conflicto final de la historia de la humanidad. Tiempos de angustia. En este instante, probablemente los que conocen en relación a la escatología saben que el proceso de inicio del tiempo de angustia ocurre en el momento del cierre, previo al momento del cierre de la gracia. Se cierra la gracia y ocurre ese tiempo de angustia que genera un estado de desesperación, de abandono en todos aquellos creyentes, en todos aquellos auténticos creyentes. Aquí viene mucho la interpretación. Algunos tienen su interpretación particular acerca de estos acontecimientos. No obstante, estará delimitado por una serie de circunstancias que el individuo, el creyente auténtico, comprenderá que se encuentra precisamente en esa fase, en esa etapa de la historia de la humanidad. Uno de esos elementos es el colapso del entorno urbano. Cuando la espada, el hambre y las crisis sanitarias azoten el panorama global moderno, la infraestructura de las megalópolis se volverán inestables, rompiendo los esquemas tradicionales de abastecimiento y protección. Los campos confiscados. Algunas personas dicen, bueno, hay que salir de las ciudades, tener tierras, sembrar, cultivar tus propios alimentos con una huerta. Todo eso está bien, pero no con un objetivo como que final para enfrentar ese tiempo de angustia que vivirá este planeta. La inutilidad de las tierras de cultivo. Cualquier cosecha o terreno agrícola acumulado con fines personales será tomado por la fuerza civil o por elementos hostiles. Los sistemas de cultivo privados no garantizarán la subsistencia individual. Sustento seguro. La promesa del pan y el agua. Aquí viene a mi memoria la historia de Elías, una historia que está marcada por la persecución, que está marcada por la confrontación entre el bien y el mal, el Dios verdadero contra los dioses falsos, o los dioses falsos tratando de enfrentar al Todopoderoso y al Eterno, y un hombre en medio de toda esa lucha, Elías, y él le garantizó tanto el pan como el agua. En el momento de máxima crisis, cuando no existan opciones humanas, Dios mismo intervendrá directamente para proveer la subsistencia diaria a los suyos, demostrando que su fidelidad trasciende las crisis globales. Por supuesto que todo esto será un acto milagroso. Serán milagros evidentes que podrán percibir, que podrán vivir los hijos leales a Dios. Despensas inservibles. De nada valdrá tener despensas llenas, repletas, invertir para tener de todo. La ruina de la acumulación. Las despensas ocultas por incredulidad se corromperán rápidamente. El alimento acaparado para evitar el desierto del dolor será invadido por plagas y bacterias, quedando inservible en el momento de mayor escasez. El abandono de las posesiones es un elemento vital, fundamental. Las posesiones terrenales, la dolorosa pero liberadora realidad de las casas y las tierras
ante las dinámicas del asedio social del siglo XXI. Tener de todo, tener grandes apartamentos, penthouse, quintas, parcelas, de nada servirá, nada, de nada. El abandono de esas posesiones, el sentirse desligado de esas cosas, será un elemento liberador para aquel siervo creyente y fiel a Dios. Activo sin valor. El abandono de la infraestructura, las propiedades residenciales y los activos de alto valor serán inútiles cuando comience el éxodo. La tecnología domiciliaria y el confort inmobiliario no podrán proteger a los fieles de la persecución urbana. De nada te va a servir la televisión satelital. De nada te va a servir la conexión por red de fibra óptica, el internet. Eso no va a funcionar. Lo único que te va a funcionar es la relación personal con tu Salvador, con tu Creador. El conocimiento que has adquirido a través del estudio diario y constante, a través de la oración y de la comunión con el cielo. El éxodo moderno. Migración forzada. Los fieles huirán ante la intolerancia de masas enfurecidas, sin tiempo para vender bienes inmuebles o tramitar hipotecas. Abandonarán todo lo que una vez creyeron que les pertenecía y les daba estabilidad. Dirección de Dios. Orientación divina oportuna. Quienes deseen ser instruidos, en lugar de depender de su propio criterio, recibirán consejos claros sobre cuándo administrar, transferir o donar sus recursos antes de que el mercado colapse por completo. De nada te va a valer tener posesiones que ya no podrás transformar en medios para tú divulgar e impartir el conocimiento de la verdad a otros. Ya no habrá tiempo para eso. Es hoy el momento cuando tu tiempo, tus recursos, tus talentos debes utilizarlos para dar a conocer el mensaje final, el último mensaje de salvación a este mundo, y que si tú lo conoces, necesitas compartirlo, debes compartirlo y utilizar todos tus recursos, todos tus talentos y todas tus capacidades, porque en el momento del éxodo, a causa de ese tiempo de angustia, a causa de las plagas que estarán cayendo sobre la tierra, de nada te servirán. Recordemos que en el momento cuando las plagas empiecen a caer, ya no hay oportunidad de salvación. Ya los sellados están sellados. Por eso es durante el tiempo de angustia previo, antes de ese tiempo, que debes tomar decisiones solemnes para la eternidad. La carga del apego, montañas que aplastan. Aferrarse a las finanzas, cuentas de ahorro y posesiones sin buscar la voluntad divina bloqueará la guía de Dios. Al final, el dinero acumulado se convertirá en una carga mental y espiritual insoportable. Liquidación a tiempo. Administración estratégica. Quienes buscan fervientemente a Dios recibirán instrucciones oportunas sobre cuándo y cuánto vender. Dios abrirá las puertas del mercado digital y físico en el momento exacto para financiar el avance final de la verdad. Estaremos en pleno conocimiento de cuándo deberemos actuar de esa forma,
cuándo deberemos liberarnos de toda esa carga, comprendiendo los solemnes momentos que se están viviendo en esta época. Exclusión sistémica, el último gran conflicto de lealtad donde los sistemas comerciales y de pago del mundo cortarán todo acceso material. Probablemente alguien diga que es una fantasía, pero ya se ha visto cómo generan bloqueos por el sistema informático para que naciones enteras no puedan y no tengan cómo accesar a los mercados mundiales. Quedan obstruidos todos esos procesos y eso mismo ocurrirá de manera individual. Sin acceso a los sistemas comerciales y de pago del mundo, todo esto cortará tu acceso a lo material, a los bienes, a lo que necesitas. Bloqueo de cuentas, aislamiento financiero. En el clima de la controversia, a los leales a Dios se les suspenderá el acceso a todas sus herramientas financieras. Las identidades digitales bancarias y de comercio serán inhabilitadas deliberadamente. Sin acceso al mercado. Inhabilitación transaccional. La prohibición de comprar o vender se aplicará estrictamente a nivel digital y en los puntos de venta modernos. El sistema exigirá sumisión ideológica para permitir transacciones de consumo cotidiano, lo que ya comenté anteriormente. Decreto de pena capital, sanciones extremas. Aquellos que decidan permanecer leales a la ley del Creador verán cortados todos los recursos jurídicos y civiles. Finalmente, el peso de la ley humana se alzará en tribunales modernos exigiendo la pena capital. Parece fantasía, parece una novela o una película, pero esto ya ha ocurrido en la historia de la humanidad y se repetirá al final de la historia de la humanidad. El conflicto entre los que guardan la ley de Dios, sus mandamientos, y entre los que se oponen a la ley de Dios y el Dios verdadero. Las rocas de refugio. Habitar en lo alto. La naturaleza, los valles lejanos y las cavernas de las montañas serán el refugio final. En estos entornos inhóspitos y salvajes, lejos de las ciudades digitales, Dios mantendrá segura la vida de su pueblo. No una fantasía utópica como se muestra hoy en día, de salir de las ciudades, instalarte en campos, en lugares lejanos. No va a ser de esa forma. El principio de apartarse de las ciudades es no contaminarse con el estilo de vida pecaminoso, perverso, idolátrico que existe en las ciudades. Pero este tipo de refugio, este tipo de retraimiento de las ciudades será distinto, será el momento final, será ir a lugares inhóspitos donde no te vas a encontrar ni siquiera con las bandas armadas, con los grupos que controlan lugares. No, vas a estar en lugares totalmente aislados de contacto con este tipo de seres controlados por el maligno, dominados por malos espíritus. Dios mantendrá segura la vida de su pueblo en esas rocas de refugio. El amanecer del triunfo eterno. Habitará en lo alto. Su refugio serán las rocas. Se le dará pan. Sus aguas serán seguras. Sostenido por esta promesa inquebrantable, la victoria final de los fieles será total ante la eternidad.